De los principales actores de este día, de esta reunión, son ustedes que han tenido a bien venir a defender lo que por derecho le corresponde, el agua que le da vida a la región centro-sur del estado de Chihuahua. Y queremos que el gobierno federal voltee a ver a esta región que sufre bastante ahorita con una sequía muy prolongada, que en el mes de agosto fue el más seco de los últimos 90 años y todavía nos están castigando, abatiendo las presas como lo están haciendo ahorita. Acabaron con el granero, están acabando con las vírgenes y ahora quieren venir por la joya de la corona, que es la boquilla la que le da vida a toda esta región. Aquí vamos a defender el agua, aquí vamos a estar presentes. Queremos que se cierren las válvulas de la presa La Boquilla. Queremos que se retire la Guardia Nacional. Tiene mucho que hacer en otras partes de la República que está incendiada en la inseguridad. Y nosotros aquí vamos a hacerle frente con lo que tope para defender lo que por derecho nos corresponde. Muchas gracias. Ya tranquilo, señor, ya tranquilos. Ya estuvo. ¿Se van a retirar o qué pedo? ¿Se van a retirar? Sueltan todo, pues, suelten armas, suelten todo. Suelten armas, suelten escudos, suelten todo, señores. Tranquilos, ya estuvo. Gente, ya estuvo. Quiero decirles algo. Yo vengo de México y quiero decirles que estamos muy orgullosos en todo el país porque aquí en Chihuahua hicieron salir a la Guardia Nacional. Aquí en Chihuahua aquí en el norte inicia la salida de Andrés Manuel, le guste o no. Acabamos de estar en las filas. Allá hay como 1000 personas de la Guardia Nacional. El miedo es que en la noche vengan por ustedes, por nosotros, por los diputados, por el presidente municipal que se van a quedar aquí. Por eso es que todos los medios de comunicación vamos a hacer ruido, para que sepa Andrés Manuel que si vienen en la noche a hacer una payasada, una barrabasada como las que acostumbran, aquí va a estar el pueblo de Chihuahua y aquí van a estar sus políticos y vamos a defender el agua de Chihuahua, que es de ustedes, chingada madre. Regresaron a sus localidades ya entrada la noche. Una pareja de ellos, Jessica y Jaime, se toparon con guardias nacionales quienes les habrían disparado matando a la mujer. Los elementos aseguran por su parte que solo repelieron la agresión y que tras ello encontraron a la pareja herida. En su camioneta Ford, Jaime Torres, de 42 años, y su esposa Jessica Silva, de 36, y quienes habían participado en las protestas en la presa La Boquilla, en San Francisco de Conchos, Chihuahua, se dirigían a su casa en Lázaro Cárdenas, en el municipio de Meoqui. Señores, nos acaban de balacear la Guardia Nacional aquí en la bajada de donde está el ingeniero Sáenz en Delicias, aquí en Acofim, con los Rodríguez. Y está Jaime Torres, güey, necesitamos auxilio, pero ya necesitamos auxilio. Había un infiltrado, lo iban siguiendo, parece que la guardia balaceó a uno, a Jaime Torres. Me imagino que es por la Fernando Baeza, ¿no? Ahí en el puente de Cedelovista, bajando. Cerca de las 10:30 de la noche, pasando la caseta de peaje Suacillo, guardias nacionales presuntamente infiltrados en las manifestaciones, en las patrullas con placas GN 332343 y GN 332340, comenzaron a seguir a la pareja y les dispararon a la altura de la avenida Tecnológico, en el municipio de Delicias. Los elementos de la Guardia Nacional se dieron a la fuga y fueron policías de Delicias quienes los auxiliaron. Ellos permitieron la huida de los asesinos. Los que permitieron la huida de los asesinos. ¿Por qué permiten eso, hombre? Estamos haciendo para comer todos.
Jessica murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala. Jaime, quien se dedica al cultivo de alfalfa y a la compraventa de nuez, recibió 3 balazos en el cuello y hombros. Fue trasladado al Hospital Cima de Chihuahua, donde la familia exigió justicia. Pues justicia nada más, es lo único que puedo pedir para todos, tanto para todos los que están luchando y para mi hermano y mi cuñado. Sobre el caso, la Guardia Nacional aseguró que tras las manifestaciones detuvieron a 3 personas con granadas, gas lacrimógeno y armas. Y al trasladarlos, civiles armados los interceptaron y atacaron. Después, hallaron a la pareja herida. Milenio Noticias. Hubo una balacera y ahorita hay una persona fallecida. Cuídense mucho por ese paso. 2343 y la GN 332340. Esas camionetas no se encuentran adentro de la instalación, seguro. No hay camionetas de la Guardia Nacional. Sí hay camionetas de la Aquí Guardia Nacional. Sí hay camionetas de la Guardia Nacional, sí hay personal de la Guardia Nacional, pero las personas que ustedes están buscando no están aquí. ¿Y por qué? Infórmenle a sus superiores para que cuando vengan y nos den respuesta de eso. Está la carpeta de investigación y aquí están los nombres de los responsables y las patrullas que estuvieron anoche en el crimen atroz. Los números de serie. Voy a hacer llegar a mis superiores para que le informen sean con relación con la Guardia Nacional, y a la 1:30 que va a venir la comitiva de la Guardia les dé explicaciones o responda a las preguntas que ustedes quieran. Un segundito. Sí, cómo no, presidente. Teniente Coronel Mario Mata Carrasco, diputado federal por este distrito. Delante de usted, quiero decirle al secretario de la Defensa Nacional y al presidente de la República que son unos asesinos. Yo voté a favor de la Guardia Nacional porque el presidente se comprometió conmigo de que iba a hacer para atacar a la delincuencia, que nunca iba a matarme un ciudadano. Me arrepiento de ese voto, porque son ustedes unos cobardes, todos, Ejército, Guardia Nacional, porque es la misma cabeza. Y el presidente es el comandante supremo, es su jefe. Y a él le digo, señor López Obrador, es usted un asesino, tiene las manos llenas de sangre. Jessica Ortiz no se merece tener un presidente como usted. Dejan en libertad, en Culiacán. Que tratar desde temprano, porque hay que madrugar. Se reparten los cachitos de suerte muy temprano y ya cuando es más tarde ya es más difícil tener suerte, y la suerte cuenta mucho. La suerte cuenta en política. Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre el Tratado de Aguas con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Chihuahua. Lo hacemos para que la gente tenga información, porque esa es nuestra defensa frente a los conservadores y a los corruptos que manipulan. Lo mejor es informar, que la gente tenga conocimiento de las cosas y que se hable con la verdad, para que no haya distorsiones. Por eso es muy importante lo que hacemos todas las mañanas. Si no pudiéramos comunicarnos, si no hubiesen mensajes de ida y vuelta, diálogo circular, sería muy difícil llevar a cabo y consumar la transformación del país, el acabar, el desterrar la corrupción en México. Pero como informamos, se cuenta con el apoyo de la gente, y mientras el pueblo apoye, la transformación va hacia adelante. Entonces, es conveniente que escuchemos a la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua. De nueva cuenta, expreso mi pésame a los familiares de la
señora que perdió la vida en Chihuahua por estos acontecimientos. Mi pésame sincero. No somos robots, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas, de todos. Vamos a escuchar a la doctora Blanca para que nos informe y luego abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo también, personalmente y como CONAGUA, deseamos expresar nuestro sentido pésame a los familiares de la persona fallecida. Voy a explicar brevemente lo que es el tratado. La primera, por favor. Es un tratado que tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para compartir el agua con dos países que comparten un río. El agua es de ambos, pertenece a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quien el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu de tratado. Es un tratado, el primero en su género en el mundo, que establece principios de equidad, de cómo tratar igual a todos los países, a los dos países en relación con sus usuarios. Muy brevemente, México recibe 4 veces más agua de la que aporta, de la que comparte, y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el tratado para México. ¿Por qué? Porque recibimos más agua de la que nos toca aportar y tenemos flexibilidad. Mientras Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México mismo establece, por el lado del Bravo entregamos una cantidad total de 2.158 millones de metros cúbicos en 5 años. O sea, no hay, hay promedios de referencia anual. Y si a los 5 años no hemos cubierto, tenemos todavía otros 5 años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de pedir todavía una prórroga. O sea, se tienen en total 10 años para pagar. Se recibió el tratado con un adeudo este gobierno. El siguiente, por favor. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? El tratado también especifica cuáles son los ríos tributarios. El río Bravo es muy grande y hay muchos ríos que entran, pero solo son 6 los que entran. Obviamente es el río Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, todos estos últimos, unos de ellos en Coahuila y otros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Conchos es el río más caudaloso de esta zona y representa el 54% en volumen. Por eso deben de entregar el 54% de la cantidad que se va al río Bravo. Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando del valor de 54 a 38%. ¿Y qué ha tenido que ocurrir? Que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso. La siguiente. Como se ha dicho y como el presidente me lo encargó, el presente ciclo agrícola, que es el del año 20, que finaliza en octubre, se le tenía que asegurar el 100% de riego. De las 3 presas que hay en Chihuahua y que están, está la presa La Boquilla, la presa Las Vírgenes, y esas 2 presas van a dar al granero. La salida del granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza, no se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la prensa, se contabiliza en esa estación para ese río. Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional, donde miden Estados Unidos y México, y las 2 mediciones tienen que concordar. Entonces, de la presa El Granero, donde está el distrito de riego 090
Bajo Conchos ya cumplimos con el 100% de lo que se tiene concesionado. En Las Vírgenes ya también concluimos el riego, el 100%, que se fue al distrito de riego Delicias. Y de La Boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone, no estamos entregando toda el agua que debería salir, estamos todavía enviando, pero no hay manera, que se llama el presero, el que opera la presa, no ha podido operar de manera eficiente. ¿Qué avances hemos logrado en el término de tratado? Se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las pláticas y maniobras, que fue desde diciembre del año pasado, ya llevamos un 82%, la que sigue. Hicimos también un análisis de cómo se han entregado el agua por sexenios. Ustedes tienen ahí cómo cada uno de los presidentes aportó una cierta cantidad durante su sexenio, empatando ciclos con sexenios. La siguiente. Y cómo cada uno de los gobernadores también ha aportado en términos del tratado. Entonces, a veces unos han aportado más, menos, pero ahí pueden ver que todos los gobernadores han aportado el tratado. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, aquí lo importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están manifestando, entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. O sea que esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora. Miren, Baeza, que estuvo en la manifestación, lo que entregó de agua, porque ahora aparecen como paladines de la soberanía. Y no hubo nunca ningún problema. Por eso considero que es un asunto político. Hay que ver sí, miren. Sí, millones de metros cúbicos. Cuando estaba en su apogeo Salinas, que fue Baeza y Barrios, hasta se pasó. Entonces ahora se produce pues esta rebelión. Sería bueno también que pusieran cómo está la cuestión de los distritos. Hay que aclarar que esta es una región de Chihuahua, básicamente es Delicias, de ahí son los exgobernadores y ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos, pero en realidad son lo mismo, sobre todo cuando se trata de intereses, cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción. Eso los une. Me gustaría que vieran, porque los distritos o el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Entonces se sienten los dueños del agua
Y también debe saberse pues que el agua, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, es de todos, es de la nación, y no se ha privatizado, porque hace poco comentaba yo que fue de las pocas reformas que logramos detener. Sin embargo, de manera extralegal, pues se han apoderado en varias regiones del país del agua a través de asociaciones controladas por los agricultores más poderosos, con más influencias. No estoy pensando en lo que nos presentó el subsecretario de Seguridad. Son 2 hojas en donde están los que sí han participado, porque hay una relación estrecha entre los que manejan el agua y las autoridades. ¿Por qué la Guardia Nacional en las presas? Porque son instalaciones estratégicas del Estado. Es como los puertos, como los aeropuertos, como las refinerías. Se tiene que cuidar. Pero hay otra, estos son los que participaron en el día, pero hay una que tiene que ver con los partidos, que se vio hoy. A lo mejor no la subieron. Ahora, hemos insistido, porque lo acaba de señalar la directora de CONAGUA, de que no falta el agua, de que no van a quedarse sin agua, que incluso ya para este ciclo tienen garantizado el 100%. No quiero que se vaya a malinterpretar, pero los otros estados ya aportaron del agua que tenemos que entregar a Estados Unidos. Inclusive ellos han recibido menos agua. A ver, antes de esto, porque la gráfica que presentó Blanca, la primera o la segunda, donde está la disponibilidad de agua. Miren, estos son los estados. Por río, sí. ¿Por qué no explicas nada más de las concesiones de agua de los estados? ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila? Estados, los diferentes, la concesión es la cantidad que se da en un título a los estados como un valor máximo, porque obviamente el riego depende de cuánto haya llovido al año. No siempre, y casi no siempre sale el 100%.
Chihuahua lleva 5 años recibiendo el 100% del agua. En cambio, Tamaulipas ha recibido de cerca del 89% y este año solo recibió 37%. Sonora anda en un 88%. Eso es. Pero miren lo que está en el fondo, además de que estamos hablando de agricultores muy prósperos, ¿no?, de empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político, pero ahora sí, todos vinculados con el agua. Ahí hay, entre otras actividades agrícolas, se cultiva mucho el nogal. Hay, igual que en la laguna, cuestionamientos por el excesivo consumo de agua, así como la alfalfa, que se requiere para la producción de la leche, que demanda mucha agua, así también el nogal. Entonces, son intereses creados esto por lo que corresponde a un partido, pero vamos al otro. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier, o el día del enfrentamiento y la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. No descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su derecho, en este caso al agua, pero hay manifestaciones, por ejemplo, del presidente municipal de Parral, que se suma, les hablaba yo de que el mismo día que se dan estos acontecimientos en Villa Ahumada, que está en el camino de Chihuahua a Juárez, como 300, 400 kilómetros de delicias, mantas en contra de la Guardia Nacional. Entonces, informar, vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que
si van a haber manifestaciones, que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas, que no se utilice la violencia. Y que en la medida de lo posible no se dejen manipular, porque los que encabezan este movimiento pues son gentes muy afortunadas en toda la extensión de la palabra. Particularmente derivado de 2 o 3 conferencias que el gobierno federal ha ofrecido sobre este tema, nosotros hemos considerado muy importante también dedicar un espacio amplio a informar sobre este tema. Lo vamos a hacer por el tiempo que sea necesario, nos vamos a estar reuniendo para ir dando a conocer puntualmente acciones, posiciones, reuniones, gestiones que estamos realizando en torno de este tema. Y vamos a abordar distintos asuntos con relación al problema del agua y al conflicto particularmente que se suscitó antier. Les vamos a compartir información sobre los datos que nosotros tenemos en torno del almacenamiento de las presas, nuestro punto de vista sobre las versiones oficiales que se han dado por parte de Conagua y hoy del presidente de la República en torno de este tema. Y para ello me acompañan el secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero René Almeida. Buenos días. Me acompaña también Óscar Ibáñez, que es nuestro director ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, el señor licenciado Luis Fernando Mesta, que es el secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua. Pueden enfocar al señor licenciado Mesta para que se compruebe que efectivamente está aquí. Bien, vamos a tomar asiento, vamos a conversar sobre varios asuntos. Quiero empezar por el tema de los lamentables hechos en los que perdieron la vida una pareja de personas que habían participado en la protesta en la presa La Boquilla antier por la mañana y que por la noche fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional. Quiero, en primer lugar, ratificar, como lo dije ayer, que la Fiscalía General del Estado está realizando una investigación detallada, puntual, profunda, objetiva, para deslindar todas las responsabilidades y aclarar perfectamente los hechos. He escuchado esta mañana al presidente de la República en la versión que ha proporcionado a la nación sobre estos hechos. No me atrevería a acusarlo directamente de que miente. Lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente de la República y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua. Las personas que lo están informando se comportan de esta manera de forma desleal a quien debe tener exactamente la información de los hechos. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera al país sobre estos lamentables acontecimientos. Estas 2 vidas que se perdieron en medio de un conflicto que en las últimas 4 semanas no ha encontrado en ninguna instancia del gobierno de la República eco a nuestras propuestas, peticiones, solicitudes, exigencias. Debo asegurar a los chihuahuenses que nosotros no vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a hacer una investigación profunda
y vamos a dar a conocer los hechos tal y como sucedieron. No importa y no importará quién esté involucrado, y por supuesto debo decir que he estado al pendiente durante todo el día de ayer, hasta muy tarde estuve en este palacio dándole seguimiento puntual a las investigaciones. Tenemos los vehículos asegurados, tenemos 13 armas aseguradas que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional, tenemos la lista de las personas que participaron en esta agresión, tenemos distintos testimonios, hemos recogido declaraciones de varias personas. Toda la noche y esta mañana todavía se ha estado analizando un conjunto de videos que hemos podido conseguir de distintas instalaciones para hacer una reconstrucción de los hechos de manera puntual y detallada. La sociedad chihuahuense debe estar absolutamente segura que integraremos una investigación objetiva y vamos a dar a conocer sus resultados y por supuesto buscaremos que los responsables de estos hechos paguen las consecuencias de sus actos, que se haga justicia, que no quede impune. La muerte del agricultor Jaime Torres y su esposa, y vamos a delimitar perfectamente cómo sucedieron los hechos. La información que ha dado el presidente de la República esta mañana, por lo menos, está sesgada y tiene muchos datos que son, hasta ahora, insostenibles. En cuanto al tema del manejo político, que sobre el conflicto del agua el presidente ha denunciado una y otra vez, nosotros también lo hemos dicho. Concurren diversos intereses en un conflicto que tiene distintos componentes. Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político electoral, pues es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores. No estoy de acuerdo con lo que los exgobernadores han hecho, pero de ahí acusarlos de haber incitado la toma de la presa no es correcto ni es justo. Estoy obligado a hablar con la verdad, a decir en lo que estoy de acuerdo y en lo que coincido. Me consta que el propio licenciado Fernando Baeza Meléndez, ya salida de control la manifestación a la que se convocó, para mi gusto, de manera equivocada, sobre todo tan cercana a la presa, me consta que el licenciado Baeza llamó al orden a no caer en provocaciones de quienes efectivamente se infiltran en este tipo de movimientos para descarrilarlos. Son posiciones radicales que más que la defensa del agua, están buscando agua para su molino y llevar a sus propósitos ulteriores, ocultos, un problema que pueda desestabilizar a la región. Hay un video incluso en donde el señor licenciado Baeza llama a no caer en la provocación, porque en efecto hubo quienes nutrieron de palos, gases lacrimógenos, bombas molotov a varios de los participantes. Dicho esto, debo empezar por llamar a todos los productores y agricultores de Chihuahua a asumir una conciencia, primero, de unidad. Tenemos que hacer un frente común, porque ya hay muchas mentiras por todos lados. Ha habido mucha magnificación y ahora hay un deplorable manejo político desde la Presidencia de la República que solo ve intencionalidades políticas del PRI y del PAN, pero ni siquiera de su propio partido. Incluso
ni siquiera han respondido a las denuncias concretas, directas, que yo he planteado a la propia secretaria de Gobernación, que en este caso brilla por su ausencia en todo el problema. No existe la Secretaría de Gobernación. Para lo único que existe es para que su delegado federal en este estado se meta a alimentar, alentar protestas y manifestaciones y movilizaciones contra nosotros a partir de sus propios intereses políticos partidistas que tiene. Entonces, por lo menos en la versión del presidente, las dos cosas están sesgadas. Nosotros hemos decidido plantear toda nuestra posición, nuestra postura, decir exactamente lo que hemos hecho, cuál es el espíritu que nos ha animado para tratar de solucionar este conflicto, y queremos transparentar nuestra posición y, por supuesto, decir lo que consideramos que es justo, que es correcto, que es conveniente a los intereses de Chihuahua y, por supuesto, también a los intereses de México. Nunca hemos dejado de reconocer que debemos de colaborar con nuestro país en el pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Los propios productores lo han dicho. Aquí tengo incluso un documento que entregamos el 27 de agosto a nombre de ellos a los funcionarios federales en una reunión que se realizó con CONAGUA, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Seguridad Pública, en donde los propios productores lo que proponen es una extracción de 100 millones de metros cúbicos. Y este documento, que es fruto de un momento de responsabilidad, de racionalidad de los propios presidentes de los módulos de riego, se pudo haber constituido en un extraordinario punto de negociación, un nuevo punto de partida para una negociación que ponga fin al conflicto. Nosotros, como productores, tenemos una concesión de agua y tenemos un título de concesión, así como tenemos un título de propiedad del terreno en donde tenemos nuestra casa, ¿verdad? Claro. Así es el título y tan así es que está registrado en el REPDA, en donde están todos los registros de las concesiones de agua que el gobierno federal otorga a los ciudadanos usuarios. Estamos de acuerdo que originalmente la tierra y el agua pues es de la nación, pero también la Constitución establece que eso se puede dar en concesión, en propiedad, así como tenemos un título parcelario, tenemos un título de concesión de agua y tenemos un título de propiedad de un terreno, de una casa, etcétera. Así está la situación. Okay. El Tratado de Aguas Internacionales viene desde 1944 y pues desde estos 75 años el tratado establece claramente cómo se le puede hacer para cumplir con el tratado y cómo se le puede hacer para no afectar a los productores, ni tanto de Estados Unidos como ni de México. Y se ha cumplido durante 75 años, hay manera de hacerlo. El agua de las concesiones está garantizada por el agua que está almacenada en las presas. El tratado dice claramente que hay que diferenciar entre las presas nacionales y las presas internacionales. Las presas internacionales sí se utiliza el agua almacenada para manejar esos pagos entre los dos países, pero el agua almacenada de las presas nacionales no se debe de utilizar para eso, porque son aguas concesionadas. ¿Nunca se había utilizado hasta este año, Raimundo? ¿Nunca se había utilizado el agua almacenada en las presas? En 75 años nunca se había utilizado el agua almacenada en nuestras presas. ¿Por qué? Porque el tratado dice que el agua que se utilizará será la de escurrimientos y la de demasías. Cuando el agua vuela por las presas, ese es el agua que se puede utilizar y de ahí sí se toma una tercera parte para Estados Unidos y 2/3 partes para México. Ahorita lo que se está intentando hacer, o lo que ha ocurrido en los últimos meses que se han opuesto campesinos y agricultores, es precisamente a que esta agua que se está intentando dar a Estados Unidos está almacenada, no es el agua que corre. Así es, efectivamente. Es como si tuviéramos nosotros una cuenta de ahorro en donde yo guardo un remanente para eventualidades o el siguiente ciclo que no sé qué vaya a pasar.
Y resulta, las presas para nosotros son nuestra cuenta, almacenamos el agua y resulta que nos dicen, tú no te preocupes, tú tienes agua suficiente para el 2020 y el 2021 a ver cómo le hacemos. Sí. Pero realmente lo que nosotros tenemos que garantizar es el 2021. Ahorita hay una manifestación constante por parte de Conagua y del presidente de que tenemos agua suficiente para nuestros cultivos. Sí. Y sí, tiene razón, nunca lo hemos negado. El ciclo 2020 tenemos agua suficiente y ahorita hay ninguna tierra que tenga problemas de agua, no. Hasta el septiembre del 2020 tenemos agua perfectamente, pero a partir de septiembre se nos acaba el ahorro para iniciar el siguiente ciclo. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se ha hecho año con año? El quinquenio, el Tratado de Aguas Internacionales habla de que les tenemos que transferir o equilibrar los volúmenes durante 5 años. Son alrededor de 431 millones de metros cúbicos los que pasamos año con año. Este quinquenio se termina el 24 de octubre y el tratado dice claramente que al terminar el quinquenio se hace un ajuste. ¿Por qué al terminar el quinquenio? Porque realmente nuestras aguas nos pueden caer en el mes de agosto, septiembre y octubre. Entonces, no es lógico que empecemos a mandar agua si no sabemos si nos va o no a llover. Si llegamos al 24 de octubre y hacemos un análisis y falta agua, entonces lo que se hace es llegar a un acuerdo para saber cómo compensar eso. Y el tratado establece que lo podemos hacer en los siguientes 5 años. Entonces, el tratado está muy claro y si le hiciéramos caso al tratado, las cosas estarían resueltas. Sí. En ciclos anteriores hemos tenido esta situación y así se ha hecho. Ahorita el gobierno federal y Conagua dicen que porque el ciclo 34 cerramos con un déficit, no podemos cerrar otro ciclo con déficit. Pero hay que explicar lo siguiente. El ciclo 34, sí, el ciclo 34 terminó hace 5 años, ¿es correcto? Hace 5 años, okay. Efectivamente, el 2015. Termina en octubre del 2015 y efectivamente hay un faltante. Pero aquí hay algo que se le llama, dentro de Conagua, el mentado papelazo. El agua está en las presas internacionales y por decir algo, México tiene del 100%, no sé, México es dueño del 40% y Estados Unidos es dueño del 60%. Pero luego llegamos a un punto en donde dice Estados Unidos, oye, te faltó agua. Ah, no te preocupes. Lo que hacemos es que ahora, en vez de que tú tengas el 60% de Estados Unidos, bueno, ahora tienes el 70% y yo tengo el 30% y estamos cubiertos. Y así se ha hecho muchas veces. Resulta que no sé qué maroma hicieron en Conagua o qué pasó, que no hicieron ese papelazo en el mes de octubre. Por algunos funcionarios que entraron nuevos, que tenían desconocimiento, no sé qué. Okay. Y cuando se dieron cuenta, dijeron, ah, caray, tenemos que hacer esto. Y lo hicieron inmediatamente, lo hicieron en el mes de enero del 2016. Y efectivamente quedó finiquitado y pagado el ciclo 34. Pero no es porque faltara agua. Ya se quedó, digamos, sí, ya quedó resuelto ese tema. Ya ahorita no hay una deuda. El ciclo 34 está pagado totalmente. Okay. Y se pagó en enero del 2016. Sí, ellos dicen que se tiene que cumplir con lo del actual ciclo antes del 30 de septiembre y le entiendo a usted que no importa si no le cumplimos en su totalidad a Estados Unidos, en octubre se puede revisar ese faltante, pero que si ahorita le cumplimos nos quedaríamos con menos agua para cumplir con el ciclo de los mexicanos a partir de marzo. Claro. Bien, ahora le preguntaría de lo que se ha dicho por parte del gobierno, además de lo del conflicto del agua, de estos actores políticos que han estado apoyándolos. ¿Es un apoyo? ¿Tienen ellos algún interés? Este es un movimiento de los usuarios, de los que tenemos el título de concesión. Okay. Y le puedo decir con este dato que efectivamente no somos gentes que estamos manipulados ni que son politiquerías. ¿Por qué? El día lunes que hicimos una manifestación, una caravana pacífica hacia la presa La Boquilla, yo le aseguro que no hay ningún partido político aquí en el estado de Chihuahua que tenga la convocatoria que tuvimos nosotros los usuarios.
Nos juntamos 30 kilómetros de caravana, nos juntamos entre 4.500 y 5.000 usuarios, caminando, en caravana todos hacia la presa Las Vírgenes. Efectivamente, ¿qué les exigimos a nuestros representantes, independientemente de todos los partidos? Y lo hemos hecho. Señores, nosotros somos institucionales. Nos dirigimos a ustedes, que son los que fueron elegidos por el pueblo. El trabajo de ustedes es representarnos. Esa es su función y es defendernos. Los respetamos porque somos institucionales, pero también les exigimos que hagan su trabajo. Para eso están ahí y para eso los elegimos. ¿Y qué ha pasado? Que efectivamente hay algunos diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales que se han sumado a apoyarnos. Pero es que quisiéramos que fueran todos, no nada más algunos. Claro. Y lo que hemos dicho es que esa gente lo que está haciendo es su trabajo, porque para eso los pusimos ahí. Algo que quisiera agregar es... Este fin de semana los alcaldes de Delicias, Eliseo Compeán y Chihuahua, María Eugenia Campos, arribaron a la presa para dar apoyo a los productores. Hicieron un recorrido por las instalaciones de la misma, entregaron algunos artículos a quienes resguardan las instalaciones de la presa. La presidenta municipal de Chihuahua aseguró que sostiene el contacto con los 3 trabajadores que fueron detenidos. El día de hoy, como quedamos, vamos a informar más sobre lo del agua y sobre las diferencias con el gobierno de Chihuahua, para que los ciudadanos, la gente de Chihuahua, tenga toda la información y no se dé pie a la manipulación. Es decir, si hay información directa, desde luego veraz, cierta, no hay ninguna posibilidad de acarreos o de manipulación. Lo mejor es informar, garantizar el derecho a la información. Entonces, vamos a tratar este asunto. Vamos a comenzar porque se trata de un convenio de carácter internacional. Entonces, el maestro Roberto Velasco Álvarez es director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Va a explicarnos una vez más sobre este convenio que nos obliga a cumplir con la entrega de un porcentaje del agua del río Bravo, o que se recibe por el río Bravo, para que se conozca cuál es el acuerdo. Hemos dicho varias veces que posiblemente sea el mejor acuerdo que se haya logrado con Estados Unidos, que no es un acuerdo que nos afecte, sino de la distribución del agua, el porcentaje mayor se destina a México, pero en fin, que se los expliquen. Lo segundo es que la doctora Blanca Jiménez, que es directora de Conagua, nos explique también sobre cuánto se ha pagado de agua y cuánto ha entregado Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y cuánto ha entregado Chihuahua, para que quede también muy claro esto. Y lo tercero, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, va a exponer sobre los intereses que están
participando en este asunto, intereses económicos, intereses políticos, los intereses creados de esta región, que son los que se han opuesto a que cumplamos con este compromiso internacional. Entonces, empezamos con Roberto Velasco. Con su permiso, señor presidente, y si me ayudan con la primera lámina de la presentación. Es un tratado que lleva vigente 76 años. Se tomó 15 años en negociarlo. De hecho, participó el presidente Cárdenas en un periodo muy importante. Y Estados Unidos, por ese tratado, nos entrega en el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos de agua y nosotros entregamos anualmente 431 millones de metros cúbicos de agua por el río Bravo. Nada más les doy un dato, la oferta original de Estados Unidos en la negociación que inició en el 29 era darnos la mitad de esa agua. Recibimos 4 veces más agua de la que entregamos al año. Y México tiene que pagar cada 5 años 2.158 metros cúbicos de agua. El tratado nos permite flexibilidad de pago en quinquenios, mientras que Estados Unidos nos entrega el agua de acuerdo a un calendario preestablecido anualmente. La regla muy importante es que México no puede concluir 2 quinquenios consecutivos con retrasos y concluimos en el 2015 con un retraso. ¿Cuál es el contexto bilateral? Que ahí se ha dicho mucho si hay o no llamados del gobierno de Estados Unidos. En diversas ocasiones nos han expresado su preocupación, como yo lo he dicho. 13 de mayo de 2020 nos envió una nota diplomática al Departamento de Estado expresando esta preocupación ante el incumplimiento del tratado. 9 y 17 de julio la Comisión Internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto y el 15 de septiembre de 2020, como lo dijo aquí el señor presidente, el gobernador de Texas envió una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre este tema. Si vamos hacia adelante, ahí pueden ver la carta. Y si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que dice la carta? Que recibimos una copia. Bueno, solicita la intervención del secretario de Estado, dice que México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit, como lo establece el tratado. Y además, y esto era una propuesta que nos había dicho el gobierno de Chihuahua, de entregar agua del río San Juan, pues eso no lo acepta. Siguiente. Aquí termina la parte internacional y dejo entonces a la doctora. Nada más, que sí puedes informar que se va a entregar la carta, se va a difundir. Claro, por supuesto. La carta en este momento se las entregamos a todos. Por supuesto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. En este mapa nada más brevemente hacer mención que los ríos que son tributarios son 6, el Conchos en Chihuahua y hay 4 en Coahuila, que son Las Vacas, San Diego y San Rodrigo y 1 en Tamaulipas. Los ríos tributarios a los que se refiere el tratado son los que están en la parte gris, los que están en la parte rosa no entran y como ustedes ven, el que está en la parte rosa no entra, por lo tanto, Estados Unidos se puede reservar o no el hacer uso de ellos. Entonces, es un tratado que compete al Estado mexicano, compete a todos los estados y a todo el país, a todos los 3 órdenes de gobierno. La que sigue. También recordar que el tratado es un mecanismo de repartir el agua entre la gente que está aguas arriba y aguas abajo, como del margen izquierdo y margen derecho, solo que en este caso, en un lado es otro país y arriba y abajo tenemos usuarios de diferentes tipo y que en las presas internacionales es como cualquier presa, nada más que es una presa que se construyó con dinero mexicano de Estados Unidos y una parte del volumen nos corresponde y ahí con agua almacena agua que se utiliza tanto para agricultura como para las ciudades. Ahí tienen la lista de las ciudades, la presentación va a estar disponible. La que sigue. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? O sea, todos los ríos deben aportar al tratado, todos estos 6 ríos que les mencioné, y hubo un estudio, que es el estudio de Oribe Alba, que se hizo, obviamente antes de que se firmara el tratado en 1944, se entregó y se presentó en el Senado, también se entregó en Estados Unidos,
Y ahí, con base el volumen que tiene cada río, el río más caudaloso es el Conchos y es el 54.1% del total de todos los ríos, incluso considerando los usos internos en Chihuahua. Y ellos les corresponde tratar eso. Aquí pueden ustedes observar cómo conforme ha pasado el tiempo, Chihuahua ha ido dando menos. En este ciclo ha aportado 46% por los trabajos ahorita que se han hecho, pero estaba llegando a niveles de 34%, lo que ha hecho que todos los estados tengan que aportar más. O sea, no solo contribuyeron con su parte, sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. O sea, repito, Tamaulipas y Coahuila ya habían cumplido el 100% a finales de diciembre y ahorita están incrementando su aportación. Y ya la última diapositiva presenta este estudio de Oribe Alba. Y efectivamente ellos han entregado más en volumen, porque pues les corresponde entregar más. Se menciona un valor de 848 millones de metros cúbicos y le faltarían para hacer el 54%, que es ese valor de 1.167.8, ese es el 54.1% de lo que el maestro Roberto nos dijo que se entregaba de 2.158, le faltarían por entregar 319.8. Al día de hoy, considerando que ya todos los estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del adeudo que actualmente tenemos. Eso es todo, les cuento. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Lo primero que hay que señalar es que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional, y no solo en México, sino en todo el ámbito internacional, porque protegen contra desastres hidrometeorológicos, garantizan la seguridad alimentaria y energética y son claves para el derecho humano al consumo de agua que tenemos millones de mexicanos. Por eso no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la secretaria de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. Veamos, por ejemplo, qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas molotov, alcoholes, hubo camionetas, gasolina en ese día. Bueno, un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua, y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Urio Novarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte.
El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte. Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Esta familia, siguiente lámina, acapara el agua. Entre la familia tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Aquí se puede apreciar y esta es información pública. Es decir, estos son los registros que la propia Comisión del Agua tiene, pero que cualquier ciudadano puede acceder. Tienen diferentes permisos para la explotación del agua. Estos son casi 9 millones de metros cúbicos. Ahorita regresamos con ellos. La siguiente. Esta es la cuenca del río Conchos. Es la región donde se ha generado toda una campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que se iban a quedar sin agua los productores, lo cual no ha pasado ni ocurrirá. Sin embargo, sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo que hoy en día tenemos. Es decir, solo 8 tienen el 12.5% de lo que se adeuda. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 4% del monto total. La familia que comentamos hace unos momentos, la familia Urionobarnechea, tiene el 3%. ¿Y esto qué implica? Un gran acaparamiento de agua y evidentemente ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. La siguiente. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos. Llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla. Ustedes lo recordarán, el video circula. Bueno, pues ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación, son cebolleros y alguno de ellos se dedica también a la tala. La siguiente. Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de 2 de sus escoltas, pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está actualmente recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placas. Ahí están compartiendo el mismo evento. A este sujeto, Carlos Cuevas, se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales. Tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una
red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. ¿Sería cuánto? Gracias. Sobre el tema del agua que expusieron hoy, yo quiero preguntar si ya de plano está rota la comunicación con el gobernador Javier Corral. Él decía que le había enviado una nota para ver de qué manera se pagaba el agua. Incluso pues en las entrevistas ha dicho que sí van a poner la parte que les toca. ¿Qué comunicación han tenido o cuál sería el plan B para cumplir con el pago? No ha habido comunicación y lo que ha habido pues son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar o intimidar, cosas así, ¿no? Entonces, no sé si ha habido relación. A ver, explica cómo, para que yo cuide la investidura. Sí, no, realmente él, como lo decía, él tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores, y él se comprometió a pagar el tratado, evidentemente siempre cuidando a los productores, que fue lo que hicieron todos los gobernadores. Después, el 1 de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación, y a raíz de los hechos de la Boquilla y desde antes, pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional. Como lo explicaba ayer el señor presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas. No vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtra información falsa a los agricultores. Entonces, del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente, quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otro camino. Decirles que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad con la parte federal sesiona todos los días. Ayer sesionaron en la zona militar número 5 en Chihuahua, hoy están sesionando y sesionan todas las mesas regionales. Hay un despliegue de alrededor de 6,000 elementos de fuerzas federales en Chihuahua, porque él decía que la Federación había dejado Chihuahua. No es cierto, hay un despliegue muy importante que equivale a 4 o 5 veces más la Policía Estatal de Chihuahua. Entonces, en ese contexto, evidentemente nosotros consideramos que él de entrada tendría que pedir una disculpa a la Guardia Nacional por toda esta campaña, deslindarse de personas identificadas con él que han estado atrás de todas estas movilizaciones que pudieron haber tenido consecuencias catastróficas. De hecho, no ha habido una comunicación, como lo dice el presidente, sí ha habido un activismo muy acusado en medios, victimizándose, tratando de desinformar a gobernadores. Nosotros hemos tenido ya diálogo con algunos gobernadores y evidentemente pues cuando se explica cómo está la situación, pues hay comprensión, pero desde luego que nosotros, las fuerzas de seguridad, el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de los secretarios y del presidente, sigue trabajando adecuadamente y totalmente desplegado en el estado de Chihuahua. Presidente, ¿cuál sería la opción para...? ¿No tienes el escrito? Sí. ¿Pero cuál? A ver, pónganlo. ¿Lo puedes explicar? Sí, señor presidente. El día 1 de agosto, el
el gobernador Corral y un servidor nos reunimos. Esto es una proyección que hizo Conagua de lo que se tenía que extraer del granero para poder cumplir con el tratado. Conversamos ahí 2-3 horas en su oficina y al final el gobernador me dijo, está bien, me parece una propuesta muy razonable. Yo estoy de acuerdo en ayudar al gobierno a cumplir el tratado. Lo firmamos, ahí está mi rúbrica y ahí está la rúbrica del señor gobernador. Y 2 semanas después, pues desconoció por completo lo que habíamos acordado. Obviamente que esto es una decisión federal, no necesitábamos su permiso, pero quisimos hacer un diálogo porque así lo pidió el señor presidente, que siempre tratáramos de tener diálogo y de resolver las cosas de esta forma. Pero bueno, duró 2 semanas y si ven la segunda página, nosotros también nos comprometimos con él a transparentar toda la información, enviarle un reporte semanal y ese reporte nosotros siempre se lo hemos enviado. Él tiene toda la información de cómo está la entrega de aguas y por supuesto pues todo este planteamiento fue un planteamiento técnico hecho por los ingenieros de Conagua, no fue algo que nos inventáramos, es simplemente la realidad. Benito Jiménez de Reforma, respecto a lo que se exhibió, lo del tema de Chihuahua, ¿es parte esto de la conspiración de la que hablaba usted ayer para romper la mesa de seguridad con el gobierno del estado? Y si ya hay denuncias respecto a lo que se exhibió aquí, hay denuncias en curso por este tema de acaparamiento, de esta explotación del hídrico, si nos puede comentar. Sí, hay denuncias. A ver, explica de las denuncias, sobre todo por los daños que se cometieron en la boquilla. A ver. Sí, hay alrededor de 13, 14 carpetas de investigación abiertas. No solamente este evento, fue un primer evento en Ojinaga, cuando se abrió la presa El Granero. Luego, la primera vez que se intentó abrir la boquilla en marzo, también hubo hechos de carácter delictivo. Con posterioridad, cuando se abre la presa de las Vírgenes en Rosales, también hubo otro tipo de actos, incluso daños a diferentes instalaciones y edificios públicos, vías de ferrocarril. Entonces, ahí hay otro conjunto de denuncias. Luego, por los hechos de la boquilla del día 9 de septiembre, hay otro conjunto de denuncias. Y luego hay otra denuncia también de la Comisión Federal de Electricidad por el sabotaje y la destrucción de la hidroeléctrica de la presa La Boquilla, donde hay daños preliminares por más de 100 millones de pesos. Entonces, es todo este conjunto de denuncias a través de las diferentes áreas jurídicas de Conagua, Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional, particulares incluso, se están coadyuvando para enriquecer las carpetas de investigación y seguramente habrá consecuencias legales tanto para los autores materiales como para los autores intelectuales, porque hubo mucho dinero de por medio repartiéndose gasolina, camionetas. Aquí se ha dado cuenta de algunos videos, hubo toda una conspiración, como efectivamente se ha señalado, y evidentemente que esto tendrá consecuencias de carácter legal y estamos coadyuvando, contribuyendo desde la Secretaría de Seguridad con las instituciones para que esto pueda generar ya imputaciones penales, judicialización y posteriormente sanciones de carácter penal. Presencia de agentes de seguridad vial en el lugar, llegan más agentes. Mientras tanto, la caravana que iba a salir en apoyo a Andrés Manuel López Obrador se mantiene bloqueada por agentes de seguridad vial, quienes ustedes pueden apreciar. 2 unidades de seguridad vial, Andrés Manuel López Obrador. Aquí van a intentar sacar uno de los vehículos sobre la banqueta, vean ustedes. O sea, qué miserable, qué pocos pantalones, por no decir otra palabra, porque pues ustedes saben que se merecen todo mi respeto, hermosísimo, queridísimo público, pero qué miserable, o sea, bloquear con la policía
una caravana en apoyo a López Obrador. Utilizar la policía, digo, como si Chihuahua no tuviera ya bastantes problemas de seguridad, utilizar la policía de Ciudad Juárez para, ¿cómo se podría decir? Encapsular, bloquear una caravana que iba en apoyo a recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador. No cabe duda que les duele, que les molesta, que todo lo que se proponen para darle en la torre a la actual administración se les viene abajo, y más, por más que brinquen, lloren, hagan cena, baile, show, se victimicen, lancen videos en redes sociales diciendo que el gobierno federal y que no sé qué y que no sé cuánto, la Guardia Nacional, tengan que pedir a sus porros que le quiten la vida a gente. Vean nada más qué sucio, qué horror es el PAN, de verdad. Aún cuando hacen todo eso, ni así la gente ya los voltea a ver. Vamos a escuchar a esta valiente ciudadana, López Obrador, en el video de la mañanera del día de hoy mencionó que todo esto es un tema electoral, no le cabe duda. Y sí es cierto, en este momento, el día de hoy, cuando López Obrador llegó a Chihuahua, había un acto de campaña por parte, pues de una señora que quiere ser presidenta municipal, y así se la puso en un 2x3 esta mexicana que, pues dijo, no te pases de la raya, no estés diciendo mentiras a la gente, y así defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador en su llegada a Chihuahua. Vamos a escuchar, y dice así. La democracia está en riesgo con el régimen autoritario que representa Morena. El PAN es la opción viable. Somos la alternativa para retomar la ruta del desarrollo en México. No deben de volver al poder, ellos están moviendo frena. Eso es lo que están haciendo. Esta gente está manipulando los medios de comunicación. Vamos a esperar a que la señorita termine y luego ya vamos a continuar lo que nos ocupa. Y sí hay agua, los están engañando. Ya ahorita esta cínica dice que Morena, un movimiento y un partido que por primera vez ve por los pobres. Los pobres. México es un país lleno de pobres, en extrema pobreza. No solamente pobreza, son 36 años de neoliberalismo. El PAN y el PRI se unieron como idiotas. Yo creí en el estúpido de Fox, un traidor que ahorita salió al PRI y todos lo sabemos. FEMSA y esta gente son uno, la Coca-Cola, esta mierda que tiene a nuestros pueblos rarámuris, en lugar de tomar agua, están tomando Coca-Cola todos los pinches días. Y ahora esta gente dice que Morena es una amenaza, cuando estos cínicos aceptaron la reforma energética y nos quitaron el recurso número 1 de México, el recurso que ayudaba a pagar tantísimas cosas para el pueblo de México. Y ahora esta cínica dice que Morena es un peligro. Entregaron la reforma energética y ahora el recurso más importante somos nosotros los migrantes. Yo soy una migrante, estoy de visita viva en Canadá, estoy hasta la madre, estoy saqueando el pueblo de México gracias a estos contratos que hicieron 50 años de la minería canadiense y todos los días toneladas y toneladas de recursos gracias a estos ineptos. Por favor, no más PAN, no más PRI, no más mierda para México, ya basta, ya basta. Ya le dimos oportunidad a la señorita que se expresara, porque vamos